más que pueden hacer para esa personita especial o para sus amigos y familia, para el día de San Valentín, o la verdad es que cualquier día que se les antoje algo dulce. Estoy colaborando con Cheerios para traerles estos postres súper sencillos que no requieren horno y tienen muchísimo amor, así que después de verlos todos, coméntenme a ver cuál fue su favorito. Aparte, si se quedan hasta el final, les enseñaré cómo precisamente pueden regalárselo a sus seres queridos para hacerles el día. Recuerden que les dejo todos los ingredientes en la descripción. Para nuestro primer detallito vamos a hacer unos corazones de mousse con glaseado espejo que tienen un relleno muy especial. Ocupamos esto para nuestro mousse. Primero cortamos mágicamente nuestras fresas y vamos a hidratar la grenetina en un poco de agua. Después añadimos las fresas a una olla con azúcar y dejamos que hiervan y que poco a poco se conviertan en una semi-mermelada. Esto hay que colarlo para solo quedarnos con el juguito y aquí mero vamos a añadir nuestra grenetina hidratada para que se deshaga y quede así. Dejamos enfriar este líquido un poquito. Ya que nuestra mezcla de jalea está a temperatura ambiente, vamos a sacar un bol que he metido en el congelador al menos unos 10 minutitos antes y nuestra crema para batir. Esta tiene que estar también bien fría, recuerden. Batimos en el nivel más rápido hasta que suba la nata o crema. Ahora vamos a echar esto poquito a poquito. Aquí. En esta parte solo mezclaremos con una espátula con movimientos envolventes para que no se le meta mucho aire a la mezcla. Así hasta integrar toda la mermelada. Delicioso. Ahora pasémoslo al molde. Yo estoy usando un molde ad hoc para la fecha, del cual les dejo más información en la descripción, pero ustedes pueden usar el que quieran. Sí les recomiendo que sea de silicona. Llenamos hasta la mitad y golpeamos el molde contra la superficie para que salga el aire atrapadito. Aquí vamos a añadir una sorpresita dulce a cada mousse, crema de avellanas deliciosa. Terminamos de tapar la forma del mousse con más mezcla y suavizamos un poco la superficie. ¡Tarán! Y estas preciosuras de corazones vamos a meterlas en el congelador al menos unas 4 horitas o toda la noche. Alrededor de una media horita antes de que vayamos a sacar nuestros corazones de mousse del congelador, vamos a hacer ese glaseado de espejo súper famosísimo que está para chuparse los dedos. Aquí acudiremos de nuevo a la grenetina y hay que hidratarla. Mientras se hidrata nuestra grenetina, vamos a preparar el resto de nuestro glaseado. En una olla mediana a fuego medio metemos leche condensada, azúcar y agua, revolvemos y que no se me olvide la vainilla. Cuando ya está durita la grenetina, al agua patos y vamos a revolver hasta que vemos que se ha deshecho por completo. Retiramos la mezcla del fuego. Un componente esencial para cualquier glaseado de espejo es el chocolate blanco. Entonces vamos a poner aquí y vamos a derretirlo con lo que hemos mezclado. Añadimos nuestra mezcla caliente y hay que remover esto poco a poco para que se derrita todo el chocolate. Aquí es muy importante que nuestros movimientos sean delicados y que no intentemos batirlo mucho para que no le entre aire. Así va a quedar más bonito. Les quedará así y después colaremos la mezcla para que quede aún más lisita. Yo estoy separándola en 2 recipientes para hacer 2 tonos de glaseado. Y ahora pueden colorear sus 2 mezclas de glaseado de los colores que prefieran. Yo voy a usar uno rosita y uno rojo. Usen colorante en gel para no dañar tanto la textura. Y aquí vamos a dejar que nuestros glaseados se enfríen un poquito porque tienen que estar a temperatura ambiente o entre 93 a 99 grados Fahrenheit para que así funcionen de mejor manera. Después de un rato revisamos y ya está la temperatura, así que sacamos nuestros moldes del congelador y retiramos cada mousse así, con mucho amor para que no se nos quiebren. Los voy poniendo en una rejilla que tiene abajo una bandeja con papel encerado, pues acto seguido toca verter nuestro glaseado encima de ellos. Tenían razón las imágenes virales, esto es súper satisfactorio. Esperé un poquito para hacer una segunda capa y estos, ¿por qué no van con un diseño diferente? Y esto tenemos que dejar que se enfríe en la refri antes de servirlo al menos unos 15 minutitos. Pueden dejarlo también así a temperatura ambiente, pero eso durará como media hora y yo quiero comer ya. Cuando se hayan enfriado se verán así de lustrosos. Nuestro segundo regalo será un snack favorito que haremos más festivo y delicioso usando unos Honey Nut Cheerios en forma de corazón.
Ya saben que cerca de esta época del año todo empieza a tener una forma muy amorosa, pues Honey Nut Cheerios no se quedó atrás y sacaron esta caja especial de edición limitada que lleva muchísimos Cheerios en forma de corazón. Están hermosos y le darán a nuestras paletas un toque divino. Comenzamos derritiendo mantequilla a fuego medio en una olla grandota. Después añadimos los marshmallows o nubes y revolvemos hasta que se derritan por completo. Aquí es hora de retirar la olla del fuego. Y ya con el fuego apagado vamos a añadir nuestros Honey Nut Cheerios en forma de corazón. Hay que revolver rápidamente hasta que todo quede bien integrado. Esto es opcional, pero aquí también pueden añadir chispitas que harán todo más bonito. Como ven, nuestra mezcla ya está secándose, así que la transferimos rápidamente a una bandeja preparada con papel para hornear engrasado. Aplanamos, pero les doy un tip: mejor agarren un par de pedazos de papel engrasado y háganlo con las manos para que así quede todo bien compacto. Y ahora solo usaremos un molde que he engrasado previamente con un poquito de mantequilla para así hacer las formas de corazoncitos. Con cuidado retiramos cada corazón de Honey Nut Cheerios y le introducimos un palito en la parte de abajo para que así quede nuestra paleta. Y así hagan todas. Y ahí lo tienen, corazoncitos dentro de un corazonzote. Lo que me encanta de esta receta, aparte de que es súper deliciosa, es que es muy fácil para cocinar hasta con los niños de la casa. Entonces no hay excusas y tienen que conseguir en serio estos corazones de Honey Nut Cheerios. Para nuestra tercera y última idea, ¿no les gustaría tener una cajita con sus dulces favoritos, pero que esta también se comiera? Vamos a hacer justo eso. Lo primero es mágicamente derretir chocolate, así, o también en varios intervalos en el microondas. Ya que tienen su chocolate derretido, ahora vamos a usar un molde. Escojan su favorito, ya sea de esos de chocolate que tienen distintas formas o también de silicona. Nosotros vamos a usar este de corazón porque va perfecto con la ocasión. Lo importante es que su molde sea grande y que con una brocha o espátula pequeña nos aseguremos de pintar toda la base de los huecos del molde. Haremos primero una capa finita. Y esto tenemos que meterlo al menos 10 minutitos en el congelador para que así se solidifique nuestra primera capa de chocolate. Cuando ya se haya enfriado lo de abajo, haremos la segunda capa encima. Y ya están listos nuestros chocolatitos, están súper sólidos, así que vamos ahora a retirarlos del molde con sumo cuidado. Poquito a poquito y con cuidadito sale limpiecito. Estarán pensando seguramente que eso es tan bonito, pero adentro se ve todo súper feo. No se preocupen, amigos, esta orilla la vamos ahorita a cubrir con unas cosas preciosas y lo de dentro ya verán. Tan solo hay que presionar el corazón boca abajo en el chocolate derretido un poquito y luego pasarlo por una cama de sprinkles o chispitas. Y ahora solo queda llenar nuestras cajitas con nuestros dulces favoritos. Yo aquí tengo unos chocolatitos deliciosos, unos marshmallows o malvaviscos en forma de corazón. Estos dulces que nunca he entendido cómo le gustan tanto a la gente, que tienen como palabritas y dicen como cosas divertidas para el día de los enamorados. Y también, ¿por qué no? Más Honey Nut Cheerios para mezclarlos con estos. Y así quedan todos. Estos dos son mis favoritos. ¿Y los tuyos? Y ahí los tienen, 3 detallitos sencillísimos de hacer, deliciosos y perfectos para impresionar en San Valentín. Y les cuento un secreto, hace muchos años mi esposo fue el que me conquistó con estos detallitos. Todavía recuerdo ese día. ¿Qué haces en mi coche? Perdón, vengo a recoger a María. ¡María! Ha llegado un niño inseguro y enclenque a preguntar por ti. ¿Cómo te llamas? Álvaro.
¡También es tartamudo! ¡Decide que me quedan 5 minutos! 5 minutos. Eso es por lo menos 1 hora. Ok, no pasa nada. Veo que has traído flores. Déjame ver. A mi niña no le gustan las flores. Deja que te dé un consejo. Si quieres conquistar su corazón, cómprale comida. Dulces, en concreto. Entendido. Ya vuelvo. Hola. ¿Qué es esto? Usted me dijo que a María le gustan los dulces en concreto. ¡También es tonto! Ay, papá, yo sé. Ya casi estoy lista. Tienen buena pinta, déjame ver. Sí, están muy ricos. ¿Puedo fiarme de ti? Vamos a ver. Un segundo. Es que son para su hija. Verá, si usted se los come, luego su hija no se los puede comer. No sé si me explico. Y los traje para su hija. ¿Cuáles son tus intenciones con mi hija? ¿Qué tal te van los estudios? ¿Estudias o trabajas? ¿Cuánto ganas? ¿Aún vives con tus padres? ¿A qué se dedican? ¿Messi o Ronaldo? ¿Le echas piña a la pizza? ¿Cómo piensas mantener a mi hija? ¿Tienes tierras? ¿Este vestido de qué colores? ¿Marvel o DC? ¿BTS o Blackpink? ¿Cómo solucionarías el conflicto palestino-israelí? ¡Ya! Está bien, cómaselos. Claro que puede comerlos. Sí, para usted. No le compro unos chicles a su hija o algo. Está bien. Así que este es el chavo, ¿eh? Ni siquiera te ha traído unas burdas flores. ¡Ey, es cierto! Ni siquiera pude probar los regalitos ese día. ¿Cómo le hice caso? Bueno, con mucha más razón voy a hincarle el diente a esto ahorita y les digo a ver qué tal están. Mucho más crunchy que los que había probado antes, están deli. Pero ¿qué tal ahora un corazoncito de mousse? ¡Wow! Está buenísimo. ¿Quién no se enamoraría con esta delicia? En serio, la consistencia de adentro está como que si fuera como una nube, pero espuma. Deliciosa. Y lo de afuera, es cierto, yo nunca había probado un glaseado espejo, pero no sabía que sabían tan rico. Y claro, la crema de avellana, es como la cereza encima de todo. Bueno, no tiene cereza, pero ya, ¿me entienden? Espero que estas 3 ideitas deliciosas les hayan flechado y que las hagan para las personas favoritas de su vida. Coméntame aquí abajito cuál de las 3 les gustó más y si se atreven, a qué persona se lo van a dar. Estaré repartiendo corazoncitos porque no es apropiado para esta fecha. Y también quiero agradecer a Honey Cheerios por haber patrocinado este video y los invito a que ustedes conozcan esa caja de corazoncitos tan especiales que tienen ahorita en edición limitada. Y bueno, no me queda más que desearles un precioso día de San Valentín y nos vemos en el próximo La Coquette.